Ahora, basta de tonterías. Es hora de purgar esta línea temporal de una vez por todas. Oigan, esperen un momento. Si Asriel se supone que destruyó la línea temporal con ese ataque, ¿cómo es que más tarde tiene que destruir la barrera? En el juego se dice explícitamente que solo un poder equivalente a las 7 almas humanas puede destruir la barrera. ¿Cómo es que cuando tiene solo una fracción de su poder puede destruir universos, pero cuando utiliza el 100% recién puede destruir una cosa del tamaño de una montaña? Toby Fox, ¿qué carajos hiciste acá? Undertale, o Undertale en su pronunciación real, es un videojuego roleplay donde el jugador controla a un niño de nombre Frisk en el reino de los monstruos, donde uno puede tomar distintas acciones que pueden afectar el entorno, a los personajes y a la propia ruta, dando una infinidad de resultados posibles. Esa es una descripción bastante sencilla de este juego simple a primera vista, y no tengo ninguna duda en afirmar que es mi obra favorita de toda la ficción, al punto de superar a otras obras que aprecio demasiado como Star Wars, Supernatural, o su sucesor, Deltarune. Sea por su música fascinante, la ambientación del juego, los combates más interesantes que pueden ofrecer sus mecánicas, la historia que, aunque apresurada, encaja perfectamente en todos sus detalles y lugares, sus personajes y personalidades, la experiencia inmersiva que se le ofrece al jugador, o cualquier otro detalle que exista hace que Undertale se sienta una obra completa y cuasi perfecta que se puede disfrutar por cualquier medio posible. Excepto por su fandom. De entre todos los personajes que hay en este maravilloso juego, es seguro afirmar que existe uno en específico que es el reflejo de toda la hermosura de Undertale en todas sus expresiones posibles, tanto en escritura, como en arte visual, y en el aspecto musical. Asriel Trimur es ni más ni menos que el reflejo perfecto de todo su entorno, sea esto el amor de los monstruos como el príncipe del subsuelo, la crueldad de la humanidad como el mismo dios de la hipermuerte, o, incluso peor que eso, la indiferencia del jugador con el rostro de una flor sin sentimientos. No creo que haga falta decir que Asriel es, sin lugar a dudas, mi personaje favorito de todo Undertale y, en consecuencia, de toda la ficción. Sin embargo, precisamente por esto, es que me veo en la obligación de hacer este video. Algo que me molesta del fandom de Undertale es que tienden a inflar a los personajes de este juego de forma excesiva y cometen muchos, pero demasiados fallos a la hora de escalar su poder. Asriel es un ejemplo perfecto de esto mismo y, a su vez, su mayor víctima. Por ejemplo, si yo ahora mismo te preguntase cuál es la escala de Asriel Trimur, lo más probable es que me contestarías que como mínimo es universal, pero eso es un error común del cual, a este punto, ya me harté de escuchar. Por lo tanto, sin mayor dilación, yo aquí les presento. Antes de todo, debo de aclarar una pregunta bastante sencilla. ¿Qué hace a un personaje multiversal, universal, hiperversal, u otros niveles de poder? Pues, para el multiversal estándar en específico, lo que debe hacerse es tener la capacidad de crear y o destruir una cantidad de entre 1001 a cualquier número finito superior de universos, o sease estructuras de 4 dimensiones así, o de poder herir fácilmente a personajes con este mismo nivel de resistencia. Por lo general, si un personaje tiene un cierto nivel de poder, normalmente tendrá el mismo nivel de resistencia. Por lo tanto, la estructura y cosmología de un verso es indispensable a la hora de clasificar a un personaje que se le pueda llamar multiversal o niveles parecidos. Por eso creo que, para dar un buen comienzo, primero debería ponerme a explicar cómo funcionan las líneas de tiempo, los reinicios, y los puntos de guardado en el contexto de Undertale, ya que el juego nunca tiene una explicación clara y por ello es que la mayoría simplemente dan por sentado que, por ejemplo, una línea temporal es creada con cada reinicio. Comenzando desde lo más básico, he de explicar que, en la mayoría de casos y obras ficcionales, los universos tienden a estar hechos de estructuras tetradimensionales, o sease 4 dimensiones, que suelen dar lugar a todo lo que hay dentro.
Suponiendo que una línea de tiempo funciona de manera cuanto menos parecido a nuestro universo en la gran escala cosmológica, eso significaría que el universo dentro de una línea de tiempo está compuesto por un total de 4 dimensiones que se unen para dar forma a una misma entidad conceptual, conocida como el espacio-tiempo. Las 3 dimensiones que se pueden apreciar a simple vista son las dimensiones espaciales, conocidas como altura, anchura y profundidad, definiendo el volumen tridimensional de los objetos en el universo. La 4ª dimensión es una dimensión temporal inaccesible de forma directa para seres tridimensionales como nosotros, siendo la 4ª dimensión la responsable de que el tiempo avance únicamente desde el pasado hacia el futuro. Manipular el tiempo no debe confundirse con más dimensiones temporales, sino que se trata de controlar el flujo del tiempo a través de esa 4ª dimensión, pues si existiese una 2ª dimensión temporal es que muchas más cosas serían posibles para cualquiera, como por ejemplo mirar al pasado y al futuro a la vez. Ahora, he de explicar cómo funcionan los puntos de guardado en esta obra. Digamos que tenemos una línea de tiempo y tenemos un humano que, antes de pelear contra Undyne de Undyne, guarda la partida, entonces nuestro humano se acerca al jefe, y luego de combatir, el humano muere a manos de Undyne. A continuación, lo que ocurre es que el humano aparece de regreso en su punto de guardado, lugar y momento exactos, sin consecuencias físicas de lo ocurrido, pero recordando la pelea que tuvo. Entonces, el humano vuelve a pelear y muere otra vez, regresa y pelea hasta morir otra vez, regresa y muere, y así continuamente, hasta que eventualmente logra avanzar y conseguir otro punto de guardado, o se rinde en el proceso de vencer a Undyne. Dicho de forma simple, un punto de guardado se trata de guardar un punto en el tiempo al que se regresa cada vez que morimos o algún otro evento nos hace volver, volviendo atrás en la misma línea de tiempo hasta el punto guardado, donde volvemos a comenzar hasta que tengamos un resultado favorable, o acabemos reiniciando. Por su parte, un reinicio se trata de básicamente un punto de guardado con esteroides, porque hace exactamente lo mismo al mandar al humano de nuevo a cuando cayó al subsuelo, donde se activó su determinación. No debe confundirse un reinicio con un reinicio verdadero, porque estos últimos lo que hacen es directamente crear otra línea de tiempo donde la anterior en la que estaba el jugador no tiene influencia, diferente a cuando hacemos un reinicio ordinario o retrocedemos a nuestro punto de guardado, porque ahí lo que hicimos antes con los personajes queda en un efecto déjà vu. Eso, o solo somos nosotros saltando de línea temporal en línea temporal las cuales ya existen desde antes, pero eso es más confuso y puede contradecirse con lo que hace Chara cuando le damos nuestra alma al final de la ruta genocida. Otra cosa para aclarar es un detalle que noté en un video inglés hace un par de meses, y es que el hecho de los reinicios y el control de los puntos de guardado pueden hacer que alguien confunda hechos y que, en el peor de los casos, llegue a pensarse que los puntos de guardado implican mayor dimensionalidad temporal, haciendo a la estructura del universo en una de 5 dimensiones. Quiero aclarar esto antes de seguir, y es que no, los puntos de guardado no implican una mayor dimensionalidad, y más aún con el concepto de las dimensiones superiores e inferiores ausente, más allá de las dimensiones inherentes que vienen con la estructura del universo. En resumen, no existe una 5ª dimensión para adelante en Undertale. Ahora, sin mayor relleno, vamos al tema principal del video. ¿Es Asriel Trimur alguien que pueda clasificarse con el poder de un ser multiversal? La respuesta corta es un simple no. Pero como sé que eso es, tanto para el espectador como para mí, una respuesta con insuficientes pruebas, me veré en la obligación de presentar argumentos de lo que afirmo. Y por favor, si me vas a llevar la contra, no insultes, pero mucho menos digas o inventes mafufadas desmesuradas y apoya tus afirmaciones con hechos que puedan comprobarse con cosas de Undertale. Comenzando por lo más básico, ¿por qué Asriel no puede ser multiversal? Bueno, creo que esa escena al inicio ya lo dejó bastante en claro. Asriel trató de purgar una línea de tiempo, no de exterminarla, destruirla o borrarla, como puede llegar a confundirse. Más específicamente, tomando el contexto del combate, y de la situación en la que dijo explícitamente que iba a purgar la línea de tiempo, creo que la mayoría pasa por alto que el significado de eso no es haber tratado de borrar la línea de tiempo, sino que había querido exterminar únicamente a Frisk, y aún así falló estrepitosamente. Más aún, creo que ya es algo evidente, y es el hecho de que tuvo que haber usado todo su poder para destruir nuestra querida barrera, la cual es un hechizo mágico humano, y por eso es que podemos confirmar que su estructura es de pura magia.
en un libro de Snow King, apoyado por varios hechos y datos a lo largo del juego, es que podemos confirmar que la razón por la que el ser humano es tan abismalmente superior a los monstruos en poder se debe a sus cuerpos físicos, hechos mayormente de agua, siendo que los monstruos están hechos de magia. Esto deja implícito el detalle de que las cosas mágicas son, y por mucho, más débiles que las cosas materiales, por lo que esto hace llamar especialmente la atención cuando Asriel, un personaje que se dice entre fans que puede destruir líneas de tiempo y universos, se le nota con la dificultad de usar todo su poder para destruir la barrera mágica. La barrera tiene el tamaño de una montaña, y las montañas en promedio en Estados Unidos, que es el país del creador del juego, son apenas de 6 kilómetros de alto, es cierto, sin embargo, no debemos pasar por alto lo dicho anteriormente, ya que si los objetos mágicos son débiles ante lo físico, la diferencia entre la resistencia de una montaña como el Monte Ebot y la barrera mágica es descomunal. No creo que haga falta decir algo tan obvio como el hecho de que la capacidad de destruir al menos 93.000 millones de años luz es un número que deja a una montaña de 6 kilómetros en un nivel absolutamente despreciable, y que todo lo antes dicho es absolutamente insignificante contra un personaje de poder tridimensional infinito, que son los llamados Universal Alto. Un detalle de la diferencia dimensional en el escalado de poder es que las dimensiones están separadas por infinitos mayores de poder, o sea sé que aun si el poder de un ser tridimensional es infinito, a los ojos de un ser con poder tetradimensional es que este será nulo e insignificante, o en el caso de una fisiología dimensional mayor, directamente inexistente. Como ya dije antes, para destruir un universo se necesita la capacidad de destruir toda su estructura de 4 dimensiones en el espacio-tiempo, lo que obligatoriamente requiere un poder de 4 dimensiones. Si Asriel sin estar en su pico podía tener un poder tan abismal que dejaba absolutamente todo su entorno como algo nulo y despreciable, ¿cómo es que al usar su 100% tuvo que agotar todo el poder que tenía para romper una barrera que es por lejos más débil que una montaña? Es cierto, estaba liberando a los monstruos absorbidos, pero de las almas humanas no quedó rastro alguno, lo que implica que se agotaron hasta que Asriel no dejó nada que pudiera usarse, además de que las almas humanas eran la mayor parte de su fuente de poder, mientras que las de los monstruos simplemente unían todo su poder para dar una equivalencia a una séptima alma. Otro detalle que debe venir al tema es cuantificar cuánto es el poder que puede tener un alma humana, y sobre todo cuánto es ese poder en un monstruo. Lo más básico para entender es el hecho de que, en Undertale, las almas no son almas en el sentido tradicional. Un alma se trata de la esencia intangible e inmortal de un ser vivo, mientras que en este juego las almas no son almas en sí, sino órganos que almacenan vitalidad como el corazón, mente como el cerebro, y energía como el resto del cuerpo, lo que hace que las almas en estos personajes sean prácticamente todo de su ser en un mismo órgano vital que se destruye cuando su portador muere. Vamos, ni siquiera cumplen con la parte de ser intangibles, ya que objetos como las vasijas de vidrio de Asgore o la máquina extractora de Alphys cumplen la función de retenerlas o de ser capaces de hacer contacto con ellas, y lo mismo con los monstruos quienes tuvieron que haber sido capaces de llevar las almas desde un punto a otro sin que se rompan en el proceso. Aclaro desde ya que las peleas en Undertale no son tal cual las vemos sino que son representaciones del combate real, lo cual explica por qué Toriel notaría nuestras heridas en las ruinas, y no, la pelea de Sans no contradice nada porque esa pelea directamente está hecha para ser una broma y para romper todas las reglas del sistema de combate solo con tal de joder al jugador. Ahora, como sabemos que un alma humana es toda su persona unida en un punto, cuantificar el poder de estas se vuelve relativamente sencillo. Después de todo, si mueres contra un monstruo en Undertale, no es que hayas sido alguien precisamente poderoso, sino que tuvieron que haber sido niños como Frisk solo que más débiles o sin la fuerza de voluntad para continuar volviendo, lo cual pone la situación incluso peor para ellos. Es cierto que tal vez algunas almas hayan muerto por otros medios, como el alma de integridad que tal vez murió al lado de un monstruo o el alma de paciencia que tal vez haya muerto por culpa de quedarse esperando a Toriel, pero esto es imposible de comprobar, así que en su lugar simplemente digamos que todos murieron por los monstruos. Ahora, con esta información, decir cuánto es el poder que contiene un alma humana, específicamente las 6 almas humanas que conocemos, es un simple juego de niños.
Está claro que estos humanos tuvieron que haber sido mucho más débiles que Frisk, incluso con el armamento que llevaban entre sus manos, al punto de que solo uniendo las 6 almas es que superar la determinación de Frisk sería posible. Dicho de forma simple, el poder de un alma humana es equivalente al poder de la persona en cuestión. Si bien es cierto que uno de los Froggies de Nihon dice explícitamente que Asriel tenía el poder para destruir a todos los humanos, esta afirmación es bastante hiperbólica, ya que no creo que una criatura con la capacidad de asesinar todo un pueblo pueda verse fácilmente vulnerable frente a sus armas. Tomemos en cuenta que el momento donde Chara y Asriel murieron debió haber sido hace ya muchos años, digamos entre 20 y 30 para que las cámaras de video existan y sean desechadas hasta llegar al subsuelo, y como es probable que muchas partes de la historia contada por los monstruos en la gran ciudad gris estén erróneas, creo que es más preferible no tomarlas en cuenta. A ver, me toca explicar uno de los temas más molestos de todo lo que refiere al poder de Asriel, y eso se trata de la supuesta manipulación narrativa y parecidos de Omega Flowey. El motivo por el que esta creencia siquiera existe es por la secuencia que explicaré a continuación. De acuerdo, la secuencia empieza justo al final del combate de Asgore, sea que decidamos matarlo o decidamos perdonarlo, el resultado de todas formas acabará en que Flowey dará el golpe final contra el alma de Asgore, matándolo con eso, para luego absorber las 6 almas humanas, cerrando el juego en el proceso. Después de abrirlo nuevamente, nos encontraremos con que la escena inicial está cambiada para decir que humanos y monstruos desaparecieron sin dejar rastro, viéndose que nuestro archivo fue reemplazado por el archivo de Flowey, llevándonos a un espacio en negro que será la zona de batalla para enfrentarnos a Omega Flowey. A ver, literalmente todo lo que acabo de decir es puro efecto narrativo. Básicamente son aspectos visuales, auditivos o de otro tipo para generar algo en el espectador, sea una sensación, emoción, o cualquier otra cosa. En el caso de Flowey, específicamente transmitir cierto tipo de miedo y, sobre todo, expresar que Flowey es muy poderoso para el protagonista, pero no es nada que demuestre ciertos hacks ni muchísimo menos una escala, error que cometieron la mayoría de scalers de Undertale y ciertas wikis como la de Ficción Sin Límites. Pero weón, si Asriel puede manipular la realidad, el juego, los datos y la información de Undertale porque se adueñó del juego, su realidad y de sus archivos. Increíble. Todo lo que acabas de decir estuvo mal. A ver, siendo completamente honesto, el hecho de que Flowey tenga esos poderes y de que obligatoriamente los tenga también en la ruta pacifista, contradice absolutamente todo lo que es la barrera y lo que la conforma, además de ir en contra de todo lo que ya he dicho hasta ahora, y a su vez contradice lo que dice Flowey mismo. Explícitamente, nuestra mejor pesadilla dice que tiene solo 6 almas y que le falta la 7ª para mostrarles a todos el, comillas, verdadero significado de este mundo. Déjame ver si entendí bien, para destruir la barrera se necesita un poder al menos equivalente a 7 almas humanas, es decir un poder equivalente a 7 personas, sin embargo, las wikis dicen que Flowey tiene esos poderes de antes y una escala universal o multiversal. Déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que la barrera puede tanquearse fácilmente la manipulación de la realidad, la manipulación de la información fundamental de la realidad junto con los datos del juego que no sirven porque Undertale canónicamente no es un mundo virtual, a la mismísima manipulación de la trama y de la narrativa, y de paso ataques que contienen un poder tridimensional infinito o con la capacidad de destruir uno o varios universos, sin embargo se rompe fácilmente con un poder equivalente al de 7 personas? Mira, la única justificación que se me ocurre es que la magia de la barrera sea un fluido no newtoniano, porque de otra forma me parece que esa escala y poderes son truchísimos. Volviendo al tema de las líneas temporales y Asriel, ¿qué fue lo que realmente hizo la cabra? Bueno, no hace falta ser un genio de Undertale para darse cuenta que no todos los ataques que utilizan los monstruos son lo que parecen, sino magia moldeada en la forma que adoptan. Por ejemplo, Sunderplen no utiliza literalmente aviones para atacar al jugador, o Vulcan no utiliza literalmente rayos eléctricos, simplemente sus ataques tienen la forma de ello. De hecho, solo sabemos de 2 monstruos en concreto cuyos ataques comparten en cierto nivel las propiedades originales de los objetos, y esos son Toriel y Papyrus. Flowey obviamente no cuenta porque, aunque su alma sea la de un monstruo, es una planta. De acuerdo a eso, ¿qué serían las cosas que aparecen en el Hypergunner?
Pues, esa es una pregunta excelente, porque no tienen la forma de nada en concreto y por ello, a lo mucho, solo se les podría considerar como pedazos de magia sin importancia lanzados contra Frisk. Además, Asriel confirma que todo el Hypergunner no es más que un ataque luego de lanzarlo, lo que revela un poco el significado de a qué se refería con purgar la línea de tiempo. Verán, esto ya lo expliqué, pero en el contexto de la pelea y cuando lanzó el ataque, se nota que lo que hace Asriel no es un ataque que afecta a todo el cosmos ni mucho menos afecta toda la línea por la que pasa el flujo del tiempo en lo absoluto. Por el contrario, todo el Hypergunner no era más que el ataque más poderoso de esa fracción de poder que estaba usando Asriel, siendo ese el mayor intento hasta el momento de, comillas, purgar la línea de tiempo de Frisk. Dicho en términos simples, el Hypergunner no era más que otro intento fallido de asesinar única y exclusivamente a Frisk, esto demostrándose en el hecho de que era un ataque y de que más tarde absolutamente todo sigue exactamente igual de intacto a antes del combate, tanto en el subsuelo como en el mundo en general, sin contar a la barrera porque esta fue destruida recién al final. ¿Y qué hay de cuando menciona que va a derrotar a Frisk y ganar control total de la línea temporal? Eso solo tiene dos interpretaciones interconectadas entre sí, y ambas pueden ser igual de ciertas a la vez. La primera interpretación refiere a que Asriel simplemente iba a ser el usuario de determinación más grande entonces, permitiéndole tener sus archivos de guardado y utilizarlos cuantas veces quiera sin otro usuario que lo limite, mientras que la segunda interpretación refiere que simplemente estaba haciendo otra de las muchas hipérboles que tiene Undertale. La única cosa segura es que solo quería quitar a Frisk de su camino, y que Asriel no es tan omnipotente o controlador de la línea de tiempo, como algunos susurran por ahí. Hablando de eso, creo que debería decirlo antes de pasar al último tema. Ser el mayor usuario de determinación y controlar los puntos de guardado no significa manipular el tiempo ni mucho menos manipular la línea temporal, sino que simplemente significa ser el administrador temporal del sistema de guardar puntos en el tiempo, hasta que llegue un usuario con mayor determinación o el administrador actual se rinda, dejando su lugar al que tenía más determinación detrás de él. Finalmente, la escala de Asriel. Pues bien, ahora habiendo purgado todos los pequeños inconvenientes de la línea de poder de Asriel, podemos determinar su verdadera escala. Hacer esto es relativamente sencillo, ya que es solo cuestión de descartar lo que sabemos que es falso y centrarnos únicamente en lo que sabemos. Empezando a descartar, podemos eliminar cualquier tier de multiversal bajo para arriba, ya que la propia cosmología de Undertale lo vuelve imposible. Como Asriel no afecta la estructura completa del cosmos, contiene un poder tridimensional infinito, o puede destruir toda la materia del universo, estos niveles en adelante quedan descalificados. Asriel no puede destruir un planeta o exterminar a la humanidad realmente, así que tales niveles quedan descartados. La barrera es muchísimo más débil que el monte Evolt, y el subsuelo queda completamente intacto luego del combate. Al final, solo quedan dos niveles posibles para darle a Asriel Tremor, considerando que el nivel real de Omega Flowey es de un humano promedio por haber asesinado a Frisk de un golpe. El resultado final que nos queda por descarte son suficientes para una bola baja y una bola alta. En Low Balling, queda como humano promedio por escalar de su forma de Omega Flowey, en High Balling queda en humano atlético por tener un poder equivalente al de 7 personas, pese a que 6 de estas murieron contra los monstruos y la séptima fuente eran casi todos los monstruos equivaliendo a la séptima alma. En fin, eso fue todo amigos, nos vemos el mes que viene con mucha suerte. Se me cuidan, adiós.